Ya están aquí los premios del Club Mundial de Emprendedores, tu club para emprender. Te invito a que votes en las nominaciones 2025, aquí en Radio Global Coach and PNL. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis escuchando. Hoy tenemos el privilegio de que empiezan las nuevas nominaciones a los premios del Club Mundial de Emprendedores. Este año hay unas pequeñas diferencias y es que si hubiera algún empate con los premiados, habrá un grupo de personas, de grandes emprendedores, de grandes personas que en su saber ya han emprendido y siguen siendo personas notables, que son los que descartarán y harán para decidir quién serían los ganadores. Entre estas personas hay una que admiro muchísimo, que es, y quiero que la conozcáis y la reconozcáis, seguro que muchos de vosotros la reconoceréis enseguida. Es Hender Labrador. Hola, bienvenido, Hender. Hola, ¿cómo estás, Maribel? Muchísimas gracias por invitarme y por tenerme aquí en este momento. Bueno, yo la verdad muy feliz de tenerte. Reconozco la gran labor que estás haciendo y sobre todo el gran emprendimiento y que sigues manteniéndolo y ayudando a muchísimas personas a que sigan confiando en todo lo que es la parte educacional y sobre todo la manera que tú tienes de explicar y de transmitirnos a todos nosotros. Eso es una magia que hay que tenerla en el corazón, traspasarla con el alma, transformarla en palabras para que todos nos enamoremos. Y eso con el tiempo se convierte en todo un arte, que es lo que tú transmites. Pero para quien no te conozca, ¿quién es Hender Labrador? Bueno, Hender Labrador es una persona, un ser humano nacido en San Cristóbal, estado Táchira, en Venezuela. Sí, egresado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Católica del Táchira, y posteriormente formado profesionalmente a nivel de marketing, a nivel de gerencia, precisamente en una universidad española, en la Universidad Complutense de Madrid, y con algún tipo de formación a nivel también de cuarto nivel en el Instituto de Alta Gerencia de Portugal, y aquí mismo en Venezuela. La pasión pues siempre fue el marketing. Mi desarrollo fue el marketing, después me compenetré un poco hacia la gerencia. Me llama muchísimo la atención la parte administrativa, la parte financiera de las empresas, y pues en eso me he desarrollado, he colaborado, y todas mis conferencias desde el año 2005 versan específicamente sobre el marketing, la promoción, la gerencia y talento humano. Por supuesto que a eso tenemos que incluirle todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Sí, emprendimiento y empresarismo, que son dos elementos importantes. Quizás el empresarismo un poco desconocido por muchos aquí en Latinoamérica, no sé, en Europa. Estuve en la Universidad de Granada también trabajando por esta vía, y había alguien que me preguntó sobre el empresarismo que nosotros estábamos manejando, y era muy parecido al que se manejaba en esa época en España. Bueno, la verdad es que hay sí, se habla mucho, pero hay aún un gran desconocimiento. ¿Por qué la gerencia y el marketing es necesario para el emprendimiento? Mira, a veces hemos confundido, o la mayoría de la gente confunde administrar con gerenciar. Sí, la administración es totalmente diferente a la gerencia. La administración te permite a ti todo, o le permite a la empresa adecuar toda la estructura de la empresa a las normas, a los procedimientos, a las técnicas que una organización debe tener para poder ofrecer una estructura totalmente direccional, que tiene que ser dirigida, y ahí está la diferencia,
que tiene que ser dirigida, que tiene que ser gobernada por gerencia. Y en este caso, pues el gerente es el elemento fundamental, el elemento humano, el elemento profesional fundamental y necesario para que todo ese proceso administrativo que la administración pone al servicio o que los administradores ponen al servicio de la empresa, lo pueda orientar perfectamente el gerente con formación, ¿sí? El gerente que tiene claro cuál es su función dentro de la empresa, cuál es su función dentro del negocio, ¿de acuerdo? Porque yo no puedo dirigir solamente administrativamente, yo tengo que dirigir con toma de decisiones, y la toma de decisiones la hace el gerente. La puede hacer el administrador, por supuesto el administrador lo puede hacer, pero el bagaje, sí, mercadotécnico, el bagaje a nivel de talento humano, el bagaje a nivel de lo que son los negocios, se maneja un poco más arriba dentro de la estructura organizativa. Y allí es donde está la gerencia. Sí, es que es una gran diferencia y muy importante. Y sí que se ha confundido siempre estos dos términos y es muy importante. Entonces, para funcionar bien una empresa hace falta que la gerencia esté presente y tome tome el mando, porque ha de decidir qué va a pasar al final. No se puede dejar a una administración que puede cambiar, pero no puede tomar el mando y la decisión final. Mira, gerencia, Maribel, es gobernar. Sí, el gerente ejerce el gobierno de la organización. Sí, y por lo tanto es el director de la organización, es quien orienta. Sí, es el que toma la decisión no solamente de lo que debe hacer la empresa en el mercado, sino lo que debe hacer la empresa dentro, sí, internamente, a nivel de lo que es la parte endógena de la organización, para que pueda funcionar. Y es cuando entra el proceso administrativo. Sí, creo que eso es muy importante porque normalmente aquí habían equivocado los conceptos y muchas veces pensaban que la administración era quien llevaba todo y decidía. No, la administración es un grupo de personas que hace la función de dirigir lo que la gerencia dice, decide, y es en realidad quien es la toma de decisiones final, quien va a decidir, ¿se va a equivocar o va a acertar? Pero es quien decide la decisión final. ¿Nos puedes hablar acerca de tu experiencia en consultoría para empresa y emprendedores? Ok, mira, la consultoría para empresas la desarrollo desde aproximadamente el año 2008. Sí, eso no significa que antes no haya trabajado con consultoría, pero ya como profesional independiente empiezo a desarrollarla así. Si vamos a dividirlo en dos partes, en lo que se refiere a empresas totalmente establecidas y lo que es el emprendedor como tal. Sí, la consultoría para empresas básicamente es dirección, y en este caso es dirección gerencial y dirección de mercadeo. Acuérdate que la fase dura de Ender Labrador es el marketing. Entonces empezamos a trabajar con lo que son el diseño de estrategias gerenciales que le permitan a la organización desarrollarse y apoyarse definitivamente en lo que son las estrategias de marketing. Ninguna organización, Maribel, puede funcionar sin estrategias de marketing o puede funcionar sin el marketing. Hay algunos que se molestan, sobre todo los administradores, porque, mira, es que tú puedes ser un excelente gerente, Maribel, pero si no sabes vender, si no sabes hacer publicidad, si no sabes llegar al mercado, pues la organización no funciona, la organización no sale adelante. Sí, y todo eso, entonces, lo hemos tratado de llevar, lo hemos tratado de trabajar permanentemente para asesorar empresas. Sí, por supuesto que no es solamente la parte dura del asesoramiento a nivel empresarial, sino también la parte blanda, porque toda la información a nivel estratégico, toda la información a nivel gerencial, de marketing o de gerencia o de talento humano que nosotros le aportamos a la empresa, nosotros tenemos que bajarla a todo lo que es el talento humano de la organización, y por eso desarrollamos capacitación.
Por eso capacitamos al talento humano con todo lo que nosotros hacemos. No es solamente entregarle a usted como dueño de la empresa, como gerente de la empresa, el plan estratégico gerencial o el plan estratégico de marketing. Sí, o las recomendaciones de marketing o las recomendaciones de ventas o las recomendaciones de talento humano, sino que esa información baje, sí, a través de capacitación a lo que es el talento humano para que tenga la misma línea de la dirección. Ahora, si nos vamos hacia lo que es el emprendimiento, es una de las actividades que más hemos desarrollado, porque hoy día, pues, en la calle nosotros encontramos emprendedores. Y el emprendedor tiene la característica de que no es profesional. Muchos de ellos no son profesionales. Es gente común y corriente que tiene una idea, ¿sí? Y esa idea potencialmente puede generar un negocio. ¿Sí? Un limpiabotas es un emprendedor, o un lustrabotas, o un bolero, no sé cómo le dirán ustedes allá en España, pero es un emprendedor en potencia. Un vendedor ambulante es un emprendedor en potencia. Ahora, ¿por qué está desarrollando el trabajo de esa manera? Lo está desarrollando porque resulta que no tiene el asesoramiento ni gerencial, ni administrativo, ni de marketing, ni financiero, para que esa idea la pueda convertir en un negocio. Entonces la función básicamente a nivel de asesoramiento a emprendedores es precisamente a que el emprendedor tenga un plan que le permita desarrollarse como empresario. Y de ahí la idea del empresarismo. Sí, no queremos formar emprendedores. Yo quiero formar empresarios. Sí, el empresario es un director. Claro, esa parte es la importante. En realidad, hay que formar un empresario porque el emprendedor tiene la idea, pero el empresario va a aprender a sostenerse, a mantenerse, a pagar sus impuestos, saber en qué tiene que invertir, cuánto material tiene que comprar, cuánto le va a costar, a cuánto tiene que venderlo, porque puede comprar, pero si no sabe a cuánto tiene que venderlo, su trabajo a lo mejor no va a rendir. En realidad, tienes que formar empresarios. Mira, Maribel, hay emprendedores que inclusive los tiene uno en el aula de clase, o los tienes tú ahí en la radio donde trabajas, que son muy buenos, tienen muy buenas ideas de negocios, pero son tímidos. Sí, y el emprendedor con esas características no puede desarrollar una empresa porque le hace falta un atributo importante que es el liderazgo. Sí, entonces tenemos que partir con el emprendedor, con el futuro empresario, desarrollándole habilidades de liderazgo, sacándolo de la idea del emprendedor como tal, porque ya teniendo la idea, sí, ya tiene el punto de partida para ser empresario. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser un líder y convertir esa idea de negocios en un proyecto realmente factible que él pueda controlar. ¿Sí? Que él lo pueda controlar y poder tener a su cargo a un equipo de trabajo que le pueda aportar valor a cada una de las cosas que ese empresario que están haciendo se propone para sacar adelante su empresa, para posicionar a la empresa en el mercado, para producir, para saber cuánto tiene que gastar, para saber cuánto tiene que invertir y reinvertir, para poder estudiar al mercado. ¿Sí? Entonces el emprendedor tiene que formarse directamente o salir al mercado como realmente un empresario. Y como empresario, sí, debe rodearse de los mejores. Pero ahora te diría como una persona que te escucha desde fuera, te puedes rodear de los mejores, pero ¿cómo puedes aprender o cómo puedes estudiar o cómo me puedo poner en contacto contigo para poder vencer, hablemos de manera sutil, o los miedos, o cómo puedo sacar las fortalezas para poner en valor lo que estoy haciendo para que brille? Porque puedo estar rodeado de muchos compañeros, pero a lo mejor no sé sacar lo mejor de mí para que se vea. ¿Cómo debería hacerlo? Capacitación.
Sí, básicamente, mira, nosotros no dejamos de capacitarnos, de formarnos. Yo tengo la edad que tengo y sigo trabajando, sigo formándome, sigo capacitándome en diversas universidades o en alguna universidad latinoamericana o universidad nacional. Pero el que desea desarrollar un negocio, el empresario que desea ser competitivo, tiene que capacitarse siempre, y no solamente en habilidades duras, es decir, las habilidades técnicas, sino también en habilidades blandas, porque hay mucho emprendedor que piensa, inclusive estudiante universitario que está desarrollando su negocio, que piensa que él es el dueño de la empresa y él no se ve como empresario, sino como el dueño del negocio. Y como yo soy el dueño del negocio, yo puedo hacer con el talento humano lo que a mí me dé la gana, puedo tratarlo como a mí me dé la gana. Y resulta que no, hay otras habilidades que son más importantes que las habilidades duras, que lo mencionaste hace un rato cuando empezábamos a conversar. Yo tengo que enamorarte, ¿sí? Para que tú te enamores de lo que estás haciendo en primer lugar, para que te enamores de la empresa o del negocio, para que te enamores de mí, para que te enamores de tu equipo de trabajo y podamos seguir adelante. Solamente con capacitación se logra eso. Sí, a veces la universidad no le da ese componente al estudiante que, o sea, que ya tiene un negocio, que quiere desarrollar su propio negocio. Pero qué bonito fuera, qué bonito es sacar un producto de una universidad, un producto a nivel profesional, que tenga todas esas habilidades. Por lo general quizás nos olvidamos, o las universidades se están olvidando de la parte emocional del profesional, de la parte emocional del empresario. Y por eso tenemos tanta empresa en donde el talento humano se convierte en enemigo del empresario, se convierte en enemigo de la empresa, del producto, etcétera. Falta de motivación, falta de reconocimiento, la meritocracia no se está utilizando, no es solamente en Venezuela, es en todo el mundo, en todo el mundo. Hay empresarios que lo aplican muy bien. Aquí en Venezuela tenemos una empresa que es la principal empresa privada del país, que es Polar, Alimentos Polar, ¿sí? Y donde su propietario motiva constantemente a su equipo, ¿sí? Todo su equipo está enamorado de la empresa. Todo su equipo. ¿Por qué? Porque los forma, los motiva y los desarrolla. En los momentos difíciles, esa gente siempre está con la empresa. Sí, entonces si tenemos ese tipo, o si empezamos a formar a esos empresarios con esas características, con esas dos habilidades blandas, que son las habilidades motivacionales, sí, y las habilidades duras, que son las habilidades técnicas, sí, creo que podemos formar, podemos construir, podemos botar al mercado el futuro económico del país, el futuro económico de Latinoamérica. Es admirable. Mire, me gusta mucho, o recuerdo mucho mi trabajo en Colombia, y en Perú también, porque resulta que uno termina la actividad hay una universidad en Ecuador, en Guayaquil, que es la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Ellos se encargan de formar emprendedores. Y resulta que en Colombia y en ese país he tenido la experiencia que cuando uno termina de trabajar en una capacitación, todos los muchachos que participan, muchachas que participan en la actividad, no dejan de preguntar. Muchísimas inquietudes, sí, porque hay demasiadas dudas. Y esas dudas las quieren aclarar porque resulta que las quieren aplicar. Después se comunican contigo en agradecimiento, le piden consejo constantemente, ¿sí? Para su formación, para su negocio, y uno ve que sí ha quedado la información, sí se ha logrado lo que uno ha querido hacer con la información o con el conocimiento que les ha dado a conocer. Pero es inmenso el poder de la capacitación, es inmenso el poder de la formación para que podamos tener
empresarios realmente que le den orgullo a la nación, que le den orgullo al Estado, a la ciudad, al pueblo, a la aldea, porque así solamente se forma un país. Bueno, creo que es que aprender no tiene precio y realmente siempre te has de estar capacitando porque siempre aparecen cosas nuevas. Yo siempre hago la broma de que yo soy totalmente analógica. El otro día subía en el ascensor y era una tontería entre tú y yo, porque subía con una niña, el abuelo y yo, y le decía al abuelo, es que en el colegio nos han dicho que había cosas que antes las televisiones solo eran en blanco y negro. Mira que eso era prehistórico. Lo he puesto en la... Y claro, el abuelo y yo nos mirábamos, nos reíamos y me dice a mí, tú eso no lo habrás visto. Digo, no, yo soy la que nací cuando eran las televisiones, ya salieron y eran en blanco y negro. Y ella, sí, digo, sí, en blanco y negro. Tardaron mucho en ser en color. Oh, y ella toda luz y me dice, entonces a ti te he de poner en la serie de prehistórico. ¿Tú qué edad tienes? Y claro, ya ahí me fulminó la niña y ya me quedé riendo. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que las cosas avanzan y tenemos que aprender y adaptarnos y que nunca son cosas malas, son cosas que desconocemos y que tenemos que aprenderlas para adaptarnos nosotros y enseñárselo a las personas que tenemos alrededor. ¿Las capacitaciones que haces, las haces solo presenciales o también online? Online y presenciales, por supuesto. Sí, Pues básicamente sí. La presencial pues se hace aquí en Venezuela. Sí, es más sencillo hacerla aquí en Venezuela, pero hoy día pues los costos de llevar al capacitador a Colombia, de llevarlo a México, de llevarlo a Costa Rica, de llevarlo a Perú, son elevados. Pero la pregunta te la hago porque quien quiera hacer una capacitación contigo, sí. ¿Cómo se tendría que poner en contacto contigo, Hender? Creo que ahí están mis redes sociales, a través de Instagram, sí, a través de Facebook lo pueden hacer, a través de WhatsApp, mi número de teléfono local aquí en Venezuela es 58 414 712 9024. 58 414 712 9024. Y por allí nos podemos poner en contacto y podemos desarrollar cualquier capacitación que desde mi dominio, desde mi capacidad, podamos ofrecer. Vale, porque sería muy interesante que se pusieran en contacto contigo para poder aprender estas capacitaciones y poder hacerlas. Quiere decir, eres una de las personas que has hecho ponencias y conferencias increíbles, las cuales yo no he podido ver todas y me he perdido algunas. Me pienso poner al día. Hoy he descubierto que hay algunas por YouTube que tengo que encontrarlas, ¿vale? Pero que os recomendaría porque espíritu empresarial, una necesidad de hoy, la universidad como formadores de emprendedores, marketing y compatibilidad empresarial, el bioma perfecto. Yo creo que todas estas conferencias creo que es algo muy importante para escuchar, para entender y para podernos descubrir y nutrir. Yo creo que una ponencia, una conferencia, para mí cuando la escucho de un gran profesional, lo que me llena es el alma, porque salgo llena de ideas. Y muchas veces, por mucho que hayas aprendido, por mucho que leamos un libro, por mucho que escuchemos, nos quedan lagunas. Y cuando escuchamos a un profesional, cuando escuchamos a alguien que admiramos, a alguien que nos gusta, se nos enciende esa bombilla mágica que yo siempre digo, que decimos, ostras, esto es lo que necesito para cambiar aquello que ha estado delante de nuestras narices y no hemos estado viendo. Y que a lo mejor es tan simple que es cambiar algo, modificarlo y aquello empieza a mejorar. Por eso tenemos que empezar a ponernos a escuchar y a empezar a hacerlas. Entonces, eso es muy importante. Hay algo que sé que a lo mejor voy a preguntarte, que algo que te habrán dicho siempre,
pero creo que es importante tocarlo. ¿Por qué se cree que es necesario tener una buena marca personal y un buen branding de empresa? Porque aún la gente le cuesta entenderlo. Miren, vamos a manejarlo así. El branding es desarrollo de marca. Sí. A nivel de marketing, sí, cuando yo hablo de branding, yo estoy hablando de desarrollar marca. Ahora, ¿qué marca voy a desarrollar? Yo voy a desarrollar la marca de mi negocio, si lo tengo, sí, y voy a desarrollar mi marca personal. ¿Por qué es importante? Porque resulta que hoy en día existe algo por lo que todo el mundo, empresario, empresa, producto, servicio, profesional independiente, se preocupa. Y es precisamente la reputación. Sí, y resulta que la marca personal, en la medida en que la desarrollas, te permite generar una reputación de calidad. No me puedo equivocar como profesional, y si me equivoco, tengo que reconocer la equivocación, ¿sí? Y ofrecer el conocimiento que realmente debe ser. Eso me da marca. La humildad en el conocimiento, la humildad en el saber hacer las cosas, me da un desarrollo de marca a mí como persona, como profesional. Y eso mismo se lo da a la empresa. Sí, una empresa con buen servicio, una empresa con talento humano capacitado, sí, y con muy excelentes habilidades blandas en el trato con el cliente, en el trato con el proveedor, en el trato con el elemento interno de la empresa, tiene una buena reputación y le permite desarrollar marca. Y algo importante, de nuevo, vuelvo y te lo repito, eso genera enamorar. Eso genera que el mercado se enamore de ti. Sí, en la evolución del marketing, Maribel, tenemos 6 marketing. Tenemos el marketing 1.0, que es el marketing de producto. Tenemos el marketing 2.0, que es el marketing de servicio. ¿Sí? Y tenemos el marketing 3.0. El marketing 3.0 aparece más o menos en el año 2008, año 2009. La primera información que hay del marketing 3.0 la hace Kevin Norton en un libro que se llamaba El marketing de valores, el marketing de la transparencia. Y es cuando todo el mundo, todas las empresas se empiezan a preocupar por qué valores tengo. Y yo me empiezo a preocupar como profesional, qué valores tengo yo como profesional para poder transmitir. Entonces la empresa empieza a desarrollar, empieza a ver valores, ¿sí? Y empieza a tomar en cuenta algunos como principales: la calidad, el servicio, la planificación, la honestidad, la credibilidad, la transparencia, etcétera. Si nosotros tenemos, o si nosotros manejamos valores, ¿sí? Y lo manejamos adecuadamente, nosotros desarrollamos marca, nosotros tenemos marca. Si tú tienes unos valores, ¿sí? Como empresa, como profesional, y tú demuestras que aplicas esos valores, la gente va a creer en ti como empresa y como profesional, y tendrás buena reputación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay mucho profesional que dice dentro de sus valores que es honesto y demuestra después que no es honesto. O dice que su producto es de primera calidad y el producto no es de calidad. O que hace una... O sea, yo les insisto muchísimo en mis formaciones y en mis clases a mis estudiantes que uno de los valores fundamentales que debe de tener la empresa y el profesional que se dedica, por ejemplo, a ventas, es la promesa de venta. Si yo te estoy vendiendo a ti 10 toneladas de harina y tú me dices, mira, necesito esa harina en 24 horas en mi despacho o en mi zona de carga, en 24 horas tiene que estar allí.
Yo tengo que tener la capacidad de hacer esa promesa contigo y tengo que cumplirla. Sí, eso te da a ti puntualidad. Y eso es un valor que muchos clientes lo ven como invaluable. Tener un proveedor que cumple con lo que promete. ¿Sí? Eso es marca. Eso es marca. Mira, preocupémonos por la reputación. Hoy día, mira, todos los productos son de calidad. Tú sales al mercado y encuentras productos que son muy baratos, pero tienen calidad. Sí, los productos de no calidad pues no están en el mercado porque todo el mundo determina la no calidad fácilmente. Y los productos que realmente compiten en el mercado son de calidad, tienen calidad. Y acuérdate de una cosa, el concepto más elemental de calidad es el que nos dice que es lo que se ajusta a los requerimientos del cliente. Y resulta que yo pago la calidad que puedo comprar. Si no la puedo comprar, pues no compro esa calidad porque es muy costosa para mí, pero compro la calidad que puedo pagar. Pero estoy comprando calidad. ¿Sí? Entonces, si prometes calidad y das calidad, estás ganando reputación. Y todos en el mercado hoy día generan calidad. Por lo tanto, las investigaciones de mercado actuales, las más importantes, son los estudios de reputación. A mí me interesa saber qué piensas tú de mí. A ti te interesa saber qué pienso yo de ti. Eso te da posicionamiento y eso te da herramientas a ti para mejorar. ¿Qué vas a mejorar? Tu reputación. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nos la estamos comiendo como empresa y como profesionales y como personas. Sí, o sea, yo tengo 4 hijos y yo creo que como padre yo me la como. Pero de repente no es así. Entonces yo necesito saber en qué me estoy equivocando para poder perfeccionar lo que estoy haciendo. Y eso se evalúa solamente a través de la reputación. Entonces los estudios de reputación son muy importantes hoy día porque son los que te permiten a ti generar marca personal y marca empresarial. Algo de lo que nunca se habla. Hoy hemos aprendido algo muy importante. Se habla de muchas cosas, menos de lo que acabamos de hablar. Por eso, me gustaría tener otro día una charla contigo para que pudiéramos hablar de todo esto que la gente descuida, que no presta atención. Prestamos atención tal vez a lo que vestimos, a lo que hablamos, pero no a lo que decimos que vamos a hacer y lo dejamos en segundo plano, que tal vez es lo que decepciona al cliente y perdemos la oportunidad de seguir trabajando con él y en verdad es lo que necesitamos, que es facturar, mantener a ese cliente para seguir creciendo y poder alimentar a nuestra empresa. La verdad es que, como siempre, Hender, es un verdadero placer hablar contigo y tenerte porque siempre sale uno enriquecido. O sea que gracias por dedicarme este tiempo, este espacio y sobre todo por ser una de las personas que va a estar de respaldo para decidir al final si hubiera un empate quién se merece llevar ese premio. Es un orgullo tenerte en el equipo y como siempre poder hablar contigo. Muchísimas gracias, Maribel, y cuando quieras estoy a tu disposición. Simplemente pues tenemos que comunicarnos y tener la disposición de tiempo, ¿sí? Y saber aceptar que a veces podemos y otras veces no podemos. Hecho, queda, hablaremos. Un abrazo inmenso, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ya están aquí los premios del Club Mundial de Emprendedores, tu club para emprender. Te invito a que votes en las nominaciones 2025, aquí en Radio Global Coach and PNL.